alegro veros y también pues a las personas que nos están visitando. Seguimos hoy con las predicaciones que estamos haciendo en el libro de Jonás y ya hoy nos toca el capítulo 2. Entonces se llama Jonás en el pez con Dios. Con Tony la semana pasada vimos la introducción y el capítulo 1 de Jonás y vimos como el tema central era el nacionalismo espiritual. ¿Os acordáis cómo Jonás tenía este fervor de su nación, pero ese falta de ganas de compartirlo con nadie más? Pero también había otros temas como la soberanía de Dios, la desobediencia de Jonás. Y hoy vamos a ver, a través de esta oración, la misericordia y el trato de Dios con Jonás. Recordad que en el capítulo 1 Jonás recibe el mensaje de Dios para ir a Nínive y predicar. Y en vez de ir, Jonás baja a Jope y coge un barco con destino en una dirección opuesta a Tarsis, huyendo del Señor. Viene la tormenta y entre todos los intentos de los marineros para salvar el barco, no pueden hacerlo hasta que Jonás admite, dice: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre vosotros esta terrible tormenta. Intentan ellos una vez más salvar el barco, pero finalmente, rogando su inocencia al Señor, tiran a Jonás al mar. Y es aquí en el versículo 17 del primer capítulo donde empezamos la lectura de hoy en el pez. Dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y es aquí, en un pez, que Dios trata con Jonás, o más bien que Jonás se deja tratar. ¿Por qué? Porque durante todo el capítulo 1, Jonás, Dios ya estaba intentando llegar a Jonás. Jonás podría haber arrepentido en numerosas ocasiones. Y poco a poco su corazón endureció más. Aunque yo creo que antes de que empezamos el capítulo 1, ya estuvo su corazón duro. Recuerda que nos enseñó Tony que Dios nos puede moldear como arcilla, si somos moldeables, o puede usar martillo y cincel, que duele mucho más. La predicación tiene 4 puntos. El primer punto es la oración de Jonás, luego la disciplina de Dios, luego la misericordia de Dios, y el trato de Dios es un proceso. Entonces, en capítulo 2:1 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Jonás oró. ¿Cuántas veces tenía oportunidad Jonás de orar? ¿Y cuánto había pasado hasta que él oró? Viéndose en un gran pez, una ballena o lo que fuese, que hay muchas teorías, no le queda, en esa situación no le queda otra que orar. Eso nos enseña que no hay ninguna situación demasiado difícil para orar. El Salmo 139 nos enseña que no podemos huirnos de la presencia de Dios. Los salmos están llenos de ejemplos en que en el momento más terrible uno puede clamar a Dios y Él oye. Aunque parece que no hay salida, aunque uno esté inconsciente en la barriga de un pez, siempre podemos orar. Este es lo que ora Jonás. Vamos a leer un poco su oración. Dice: desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, y pensé: he sido expulsado de tu presencia,
¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron sobre mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que sigan a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificio y cántico de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Lo que leemos aquí es cuando él está en el pez y ya está agradecido por su rescate. Agradecido, pero sin saber cómo iba a salir de allí. Realmente es un salmo de gratitud. Esas eran como en ese tiempo que estaba Jonás, era muy común que ellos leyesen, que cantaban, que vivía ese tipo de salmo de gratitud. Y un salmo de acción de gratitud normalmente tenían esos 5 elementos. Una introducción, dando gracias por el rescate, que es lo que él dice que clamó. Una descripción de la miseria de la que fueron rescatados, él hundiéndose en el mar, las algas, la idea esa de ahogarse al corazón mismo del mar. Yo no sé si vosotros, bueno, aquí somos de tierra más bien, pero los que somos de mar, cuando tú te vas al mar, es impresionante, cambia todo, hasta lo que oyes, es impresionante. Luego sigue una descripción de su petición de rescate. Ves que Jonás habla de cómo cuando ya estaba en el último, su oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Luego una indicación de rescate mismo, pues que el Señor le salvó en ese sentido. El rescate es que mandó el pez. Y un testimonio o voto para continuar mostrando gratitud. Y eso es lo que él hace al final, ¿no? Cuando dice, yo en cambio te ofreceré sacrificio y cánticos de gratitud. Jonás, en esa oración aquí, usa frases similares o directas de unos salmos que eran conocidos en su tiempo. Por ejemplo, el Salmo 42, hay una frase igual, el 31, el 69, de Lamentaciones de Jeremías. Ahora bien, él está hablando de cuando él clamó en el mar antes, y esta es la oración que él hace una vez en el pez. Entonces estamos hablando de, él está orando diciendo lo que oró antes, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros estamos en una crisis y oramos al Señor y gritamos al Señor, no sacamos un papel o empezamos a buscar un salmo que va con cuerda con lo que pensamos, ni componemos, no sacas una oración preparada. Tú oras, tú gritas, tú clamas. Entonces sabemos con Jonás que todo eso que estamos leyendo, eso estaba dentro de él. Porque si salía de él, eso tenía que estar ya dentro de él. Y salía a él porque él sabía, porque las escrituras formaban parte de él. Él conocía estos salmos, él conocía las escrituras y formaban parte de él. Y eso es lo que hace la palabra. Cuando estamos en un momento de crisis, puede salir la palabra si nosotros antes lo hemos digerido. Cuando la palabra forma parte de nosotros, está allí. Podemos acceder a él y aferrarnos a él, a ella. Podemos sacarla en los momentos más difíciles. Pero hay una paradoja aquí.
Jonás conocía la voluntad de Dios. En el 1 Dios le había llamado. Conocía la palabra de Dios, pero él no iba bien con Dios. Conocer la Escritura no garantiza una vida santa, ni una vida andando con Dios. Conocer la Escritura quiere decir que tenemos oportunidad de acercarnos a Dios, pero no garantiza una vida santa. Las palabras de Jonás están bañadas en verdades bíblicas, pero sus obras no le seguían. Y debemos preguntarnos a nosotros si nos pasa lo mismo. En Juan 13, la noche de la Santa Cena, Jesús está hablando con sus discípulos de muchísimas cosas y lava sus pies. Lava los pies de los discípulos. Y al final de esa escena, Él les dice, ¿entendéis esto? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Literalmente está diciendo, estaréis felices si lo hacéis. No está diciendo, estaréis bien bendecidos si lo sabéis, ni si lo subrayáis con colores, ni si lo memoricéis, ni si lo prediquéis. Está diciendo, dichosos seréis si lo ponéis en práctica. La Escritura no bendice si nosotros no la vivimos. Por ejemplo, si yo cojo una mapa o pongo el GPS, me puede enseñar cómo ir a un destino. Pero si no cojo el coche, no hay manera de que yo llegue a este destino. Puedo tener todos los detalles. Y nosotros a veces decimos que Jesús es nuestro Señor, lo usamos constantemente en nuestras oraciones, pero realmente Él es nuestro Señor en nuestra vida, en nuestra día a día. Así que Jonás está en el hondo. Dice que pasó 3 días y 3 noches. Otra paralela con Jesús, ¿no? Con su muerte y resurrección, ¿verdad? Ese podría ser el tiempo que pasó o el concepto suficiente, decir que tenía suficiente tiempo pues hasta para estar muerto, según unos comentaristas. Seguramente parte del tiempo que estaba allí no estaría consciente, haría mucho calor, sería asqueroso, pero allí dentro Dios puede obrar con él. Y ese es el punto 2, la disciplina de Dios. Dios disciplina a Jonás y también le muestra su gracia y misericordia. Realmente son 2 lados de la misma moneda. La disciplina y la gracia y la misericordia. Dios nos disciplina porque nos ama. Y muestra su misericordia enseñándonos a través de la disciplina. Jonás reconoce esto. Jonás había intentado escapar, pero Dios lo recoge. Quizá no de la manera que él le hubiera gustado. Vimos que los marineros tiraron a Jonás en el mar, pero es él que ve que Dios estaba detrás de esto. Mira el versículo 3. Dice, a lo profundo me arrojaste. A lo profundo me arrojaste. Él ve que era Dios que permitió que esos marineros lo arrojaran al mar, al corazón mismo de las mares. Él reconoce que se ha alejado mucho de Dios hasta el punto que piensa que ya no podrá él estar en la presencia de Dios. Dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Recuerda que para los israelitas el templo era el sitio donde para ellos se encontraba la presencia de Dios y se hacía el sacrificio para encontrar el perdón de Dios. Entonces, para él, decir, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Es como decir, ya no puedo estar en la presencia de Dios. Él piensa que ya no hay esperanza para él. Yo no puedo hacer, porque es
una vida aquí, Jonás, normas generales de cómo Dios trata con nosotros, porque Él usa muchas maneras. Y si miramos su palabra, Él trata unos y otros de muchas diferentes maneras. Pero Jonás es un ejemplo de cómo cuando Dios quiere tratar con nuestro pecado y hacernos volver a Él, nos puede dejar caer en las circunstancias tan bajas, tan difíciles, que tenemos que agarrarnos a Él. Cuando hemos fracasado, ya no vale nada. Nuestros esfuerzos se ven como inútiles y no nos queda otro que depender de la gracia de Dios. Él dice en el versículo 6, me tragó la tierra y para siempre sus ojos se cerraron sobre mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. En el momento que él estaba pensando, ya no puedo más. Cuando él llega al final de él, es cuando Dios puede obrar con él. Los grandes milagros no ocurren cuando algún acontecimiento sobrenatural redirige la historia, sino cuando una persona reconoce su pecado y lo confiesa ante Dios. Como consecuencia, Dios restaura la relación rota entre el Creador y la criatura. Esta realmente es la verdadera salvación, no que salga del pez, sino el momento allí donde él está siendo restaurado con el Señor. En su oración, Jonás expresa que había ido lejos de Dios. Seguramente pensaba que Dios ya no iba a contar con él. Pero la verdad es que Dios fue a extremos para usar a Jonás. A extremos. Dios tenía claro que él quería alcanzar a los ninevitas, pero también tenía claro que quería usar a Jonás mostrando su misericordia con él. El Señor trata a cada uno y también usa diferente manera de pulirnos y de persuadirnos. Pero a mí me quedo sorprendido como Dios insiste en que sea Jonás, ¿no? Mira, algunas personas, como Samuel, el profeta, pues responden inmediatamente. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, Samuel dice, habla Señor que tu siervo escucha. Pero otros, pues somos más como Jacob, que en un proceso de años luchando con su familia, con su suegro, y luego finalmente luchó con Dios toda la noche, pero cojeaba toda la vida. Recuerda, Dios trata con nosotros, pero un corazón endurecido necesita un toque más duro. Proverbios 15:10 dice, para el descarriado, disciplina severa. Así que tengamos cuidado. Nosotros quizás descalificaríamos a Jonás. Si nosotros estuviésemos allí con todos los profetas y vuelve Jonás, diríamos, pues, coge otro que puede ir. Pero Dios no usa las cosas que pensamos nosotros. Y como dice en 1 Corintios, Dios usa las cosas insensatas de este mundo. Y ahora vamos al tercer punto, la misericordia de Dios. En el versículo 9, Jonás da a entender que ha entendido y quiere obedecer el llamado para ir a Nínive. Dice, yo en cambio te ofreceré sacrificio y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Dice esto aún estando en el pez, sin saber si iba a salir vivo de allí. Vemos ya en el capítulo 3 que Dios sí vuelve a llamar a Jonás. Y eso nos recuerda un poco como Pedro, ¿no? Que pensando que ya no había esperanza para él después de haber negado a Jesús, aún sabiendo que Jesús había resucitado, él vuelve a la pesca
Y viene Jesús y hay la cena esa preciosa de restauración, pero también que Jesús le da una tarea, la misión de cuidar de su iglesia. Porque Dios da segundas oportunidades. Y tercera y cuarta y más. ¿Alguna vez has pensado que tu pecado, que tu desobediencia ya no tiene perdón? O quizás has pensado que Dios sí te perdona, porque es Dios, pero que ya no te va a usar. Como que te va a quedar allí como creyente, pero ya no muy útil para Dios. Pues tenemos un Dios de gracia, de perdón mucho más allá de lo que imaginamos. Lo que pasa es que nos cuesta entender la gracia y la misericordia de Dios. Nos cuesta quizás creerlo, o quizás lo creemos con la cabeza, porque estudiamos mucho la palabra, pero no nos cuesta creerlo viviéndolo. Yo me acuerdo la palabra del Pablo, el apóstol Pablo en los Efesios dice: y pido que arraigados y cementados en amor podáis comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Pablo oraba que los creyentes en Éfeso podían entender y conocer este amor, porque sabía que cuesta entender y comprender la misericordia de Dios, porque lo limitamos. Para Jonás eso se aplica a dos niveles. La misericordia de Dios en su vida le ayudó a entender la misericordia de Dios para las personas a las cuales él no quería hablar. Si Dios le había tenido con él esa misericordia, ¿cómo no lo iba a tener con los ninivitas? Dios le dio una segunda oportunidad y también lo da a nosotros. Hace unos años yo me enfadé mucho con el Señor, mucho, pero muchísimo. Y aunque Dios me quería enseñar cosas, yo en mi enfado no quería saber. Quería saber de Dios, pero no quería aprender lo que me quería enseñar. Y cuando luego me di cuenta de lo mal que yo me había portado con el Señor, yo sabía como creyente de muchos años que el Señor perdonaba. Pero lo sabía con la cabeza porque es su trabajo. Dios tiene que perdonar porque es Dios. Y lo hace porque es Dios. Pero yo tenía la idea en la cabeza que estaba como tachada. Aceptado como hija, pero allí. Como que ya no iba a contar conmigo. Pero ¿sabéis qué? Mire, Dios no me metió en una tormenta, ni me tragó un gran pez, sino poco a poco me iba conquistando otra vez con su palabra, con la oración, con la palabra suave de alguna mano, que a veces decimos cosas y no nos damos cuenta cómo estamos bendiciendo a nuestras manos. Y entendí que esa idea de estar tachada es ridículo, porque la realidad es que todos somos tachados. Y es la gracia del Señor que nos salva cuando primero conocemos al Señor, y también esa misma gracia que usa para cambiarnos, para moldearnos y para darnos lecciones de la vida como hizo a Jonás. Pero hay una advertencia en la palabra. No nos acostumbramos y no nos acomodamos a decir no al Señor. Él da segundas oportunidades, sí,
Pero también pasan, entre otras cosas, esas dos posibilidades que os voy a plantear ahora. Uno es que el Señor va a hacer su voluntad con o sin nosotros. El Señor iba a hablar con los ninivitas, con o sin Jonás. Él perfectamente puede usar otra persona o otra circunstancia. En el libro de Esther hay un hombre que se llama Amán, que quiere destruir a los judíos. Y hay otro hombre, que es un judío, que es como el bueno, ¿no? Mardoqueo, y él se entera del plan para destruir a los judíos. Y resulta que su sobrina Esther es la nueva reina. Entonces, en una conversación entre Esther y Mardoqueo sobre cómo pedir ayuda al rey, Esther teme por su vida, porque si ella se presenta ante el rey sin que el rey la haya llamado, puede mandar la sentencia de muerte. Entonces Mardoqueo le dice lo siguiente: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, y aquí viene de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe que si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Te ha pasado alguna vez que mientras que tú estabas debatiendo si ibas a hacer algo que el Señor específicamente te pedía a ti, viene otro y lo hace? A mí me ha pasado. Y seguramente que pasa. A ver, no me malentendáis. Dios puede usar quien quiera y de la manera que quiera. Y tiene su iglesia para que estamos todos usando nuestros dones para bendecir. Pero sí quedamos sin esta bendición de poder bendecir. Pero la otra posibilidad también es que pasa que nuestro corazón, cada vez que decimos no al Señor, como hizo Jonás, se vuelve más duro. Y encontramos que es más fácil decir no. Y es más difícil escuchar su voz. Eventualmente el Espíritu Santo deja de pedir y Dios nos deja tranquilos, por no decir otra palabra. Por eso la palabra dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón como sucedió en la rebelión. Y vamos ya al último punto. El último punto es el trato de Dios es un proceso. Perdón, ¿alguien tiene un pañuelo? Perdone que necesito. Gracias. Dice, en los últimos versículos de su oración: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Es como que Jonás ha ido viendo que él no merece nada. El Señor lo ha rescatado de una muerte segura y merecida. Adora a Dios antes de tener una seguridad de que él va a escapar del pez. Es como que va terminando de colocar toda la pieza y se llena de asombro y grita: la salvación viene del Señor, tanto para mí como para los demás. Es como que le abren los ojos allí en la oscuridad y afirma que la salvación solo le pertenece a Dios y a nadie más. Dios hace la salvación por completo, no un poco Él y un poco nosotros. Nosotros no nos salvamos ni podemos hacerlo. Los ninivitas no se podían salvar, pero tampoco Jonás y tampoco los israelitas. Sin embargo, cuando vemos la oración, como en el contexto de todo el libro, de todos los capítulos, hay algo que nos hace pensar. Mira el versículo 8, dice:
Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, tal. En otras palabras, Jonás está diciendo, los que siguen a ídolos desprecian su misericordia. Él tiene razón que la idolatría impide que una persona realmente pueda acercarse a Dios y puede disfrutar de su amor y misericordia. Pero ¿de quién está hablando Jonás aquí? Quizás está hablando de los marineros, cada uno que tenía sus dioses. Quizás está hablando de los de Nínive. ¿Veis que aún en medio del proceso de comprender todo lo que Dios ha hecho por él y también de comprender el propósito de Dios por su pueblo Israel y de comprender de su plan de bendecir a Nínive y a la humanidad, sale aún de su corazón ese nacionalismo espiritual, ese sentido de orgullo, ese sentido de superioridad, de autojustificación? Yo, en cambio, los que siguen, pero yo. Y vemos luego en el resto del libro que en los capítulos 3 y 4, efectivamente, él se enfada cuando Dios tiene misericordia a los que él considera inferiores. Jonás es capaz de ver los ídolos literales que tienen los ninivitas, que tenían los marineros, pero no es capaz de ver su propio ídolo. Como comentó Tony la semana pasada, lo bueno de la Biblia es que Dios no esconde nada. Podemos tener un salmo tan precioso, una oración tan preciosa así, pero aún así vemos cómo Dios está, cómo falta todavía. Porque Jonás está en un proceso y el trato de Dios es un proceso. Termina el capítulo. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Dios libera a Jonás del pez, no de manera muy agradable, aunque vemos más adelante que su arrepentimiento es solo parcial. Dios ha querido trabajar con él a pesar de su fallo y confusión, y también quiere obrar en nosotros, a pesar de todo nuestro fallo y toda nuestra confusión. Esa no una predicación de esos victoriosos, no. Es todo un proceso que Dios hace con nosotros. Jonás experimentó la liberación, experimentó la disciplina, experimentó la misericordia de Dios. Y nosotros también estamos en este proceso. Entonces dejamos con unas preguntas. ¿Dejamos que Dios obra en nosotros? ¿Salimos huyendo? ¿Luchamos con Él? ¿Intentamos autojustificarnos en vez de depender de Él en todas las cosas? Pues vamos a dejar que el Dios de segundas oportunidades nos pule en el proceso que Él hace con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque de tu palabra aprendemos. Gracias porque tuviste misericordia, pero también disciplina con Jonás. Y gracias porque eso es lo que tú haces con nosotros también. Ayuda, Señor, que nuestros corazones no se endurezcan. O si están endurecidos, que gritamos y pedimos a ti que nos des corazones blandos. Señor, para que tú nos puedas enseñar. Que tú nos puedas enseñar, que tú nos puedas usar. El error de Jonás era el nacionalismo espiritual, pero nosotros cada uno, tú sabes, Señor, que obra en nosotros para que seamos útiles para ti. Pero también, Señor, dependemos de ti, que es tu proceso, que tú tratas con nuestras vidas de manera diferente a cada uno, Señor. Gracias por este profeta, gracias porque no lo quitaste
de tu palabra, porque a lo mejor no hizo las cosas bien, pero nos puede enseñar tantas cosas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.